Mira, el mes pasado, como recordarás, 929.000 tarjetas de crédito fueron bloqueadas. Ayer Diario Gestión anunciaba que 4,5 millones de personas se entrarían en morosidad este mes de abril. Entonces, vemos una solución. Otro tema, los candidatos, he revisado todos los planes de gobierno, en ningún plan de gobierno dicen nada sobre el problema de los deudores, en ninguno. No dice absolutamente nada. Y a la hora que le pregunta a un periodista así, me parece que no se inventan o imaginan o por seguir el paso, dan respuestas que no figuran en una parte, como por ejemplo, dicen que van a sacar un crédito a 7 años que el banco no provisiones, algo que es inaplicable, ¿no? O que el Banco Nacional va a prestar a la gente y a las personas que tienen la deuda, o Acuña que dice que va a comprar la deuda pero no dice cómo. Entonces, tiene que haber una solución inmediata a este problema. Sí, claro, pero lo que tú dices, Gino, es sorprendente, ¿no? O sea, los candidatos están diciendo cosas en la campaña, sobre todo cuando nosotros le preguntamos sobre este tema, pero cuando volteas y revisas sus programas de gobierno, no hay nada, pero ni una palabra sobre esto que están diciendo. O sea, no está en su plan de gobierno. Ni un renglón. Entonces digo, ¿de dónde sacaron esas cosas? Y es algo que a veces parece pues inventado, ¿no? Porque yo no puedo sacar un crédito a 7 años y provisionar cero porque va en contra de normas internacionales de control de la banca, que lo que hacen es proteger al ahorrista, porque el dinero de los bancos es de los ahorristas, no es del banco. Así que tratan el dinero del ahorrista. Entonces, para proteger al ahorrista hay ciertas normas como la provisión, ¿ok? Entonces, ninguno de los candidatos dice nada. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué dicen que el 28 de julio van a solucionar un problema cuando se ponen de acuerdo todos los candidatos que tienen gente en el Congreso y mañana sacan alguna norma y arreglan el problema? La gente no llega el 28 de julio, viva Nicolás, ¿no? O sea, con esas deudas, no sé qué va a pasar con los peruanos el 28 de julio. Ya no tendrán casa la mayoría, no tendrán autos, estarán embargados, quebrados. O sea, claro, porque lo que viene, o sea, ya entramos, ¿tú crees que ya entramos en el punto en que la gente, bueno, ayer Gestión hablaba de eso, ¿no es cierto? Pero la gente ya empezó a incumplir. Y ya los bancos no están dando plazo y los bancos han empezado a poner duros. Entonces, ¿cuál es el siguiente capítulo? Quitarle a la gente toda, o sea, como dicen, ejecutar las garantías, quitarle a la gente todo lo que tiene. Va a generar un default financiero terrible en el país, lo que va a subir el riesgo país, va a subir la tasa de interés, va a generar problemas económicos, problemas de los inversionistas, de confianza. O sea, ¿por qué vamos a generar todo un problema internacional? ¿No? Porque no nos da la gana, esa es la palabra, de querer ayudar a esa gente. ¿Por qué no hacemos relativas personas? Porque los bancos no pueden seguir manejando estas deudas, Nicolás, porque las tasas que cobran los bancos son impagables para esta gente. Tienes que hacer un reactiva 2%, 3%, con años de gracia, con plata del BCR, con repos. Al banco se le paga su deuda, ya le pagué un nuevo crédito. Es decir, que se haga lo mismo que se ha hecho con reactiva, como tú has señalado, con las personas. Es decir, estas operaciones que se llaman repos del BCR, el Banco Central de Reserva le compra al banco la deuda de las pequeñas empresas y de la gente. Así es. Y después el banco para empezar. Para empezar, con un año de gracia, 4 años para pagar, y vas a ver que toda la gente cumple, porque el peruano es cumplido en el pago. Si no, fíjate el récord de morosidad que dio no más del 3% en los últimos años. O sea, si hubiera en pago, la morosidad sería alta. Las cifras de la SBS indican que la morosidad nunca ha sido alta aquí. Pero hay que dar una salida a la gente, porque no es que no quiera pagar, es que no puede pagar. Entonces, al final va a haber un default. ¿Y qué va a hacer el banco? El Estado le va a refinanciar el banco. Claro, el banco va a hacer, o sea, el Estado va a hacer operaciones de salvataje de los pobrecitos los bancos. Del banco. Que como hicieron todo mal, llevaron la situación al colapso, la gente dejó de pagar y los bancos entraron en crisis, en una situación insostenible. Entonces viene el Estado y los rescata. Ahí se va a ver plata. Claro, y ojo que lo rescata el banco salvó, pero la persona sigue con su juicio, sigue con su casa empregada, sigue con el carro rematado, porque el rescate no es para él, Ojo, o sea, el dinero que el banco perdió en su capital, viene el Estado, se lo pone, toma banco, no vayas a quebrar, cuidado, banco. ¿No? Pero acá tenemos que tener perfil humano, ¿no? O sea, rostro humano, un ratito, vamos a ver a las personas a que paguen, no vamos a darle dinero, no vamos a estar diciendo que no pague. Hay que darle la formalidad para que esa gente pague a una tasa de interés del 1%, 2%, estamos en una crisis, ¿no? Y que el banco gane menos estos años, pues. O sea, tampoco que pretendan ganar lo mismo que otros años sin pandemia, ¿no? Tú estás llamando la atención sobre algo que es bien importante, Gino. Es decir, tenemos 18 candidatos a la presidenta más el FREPAP, ¿no es cierto?, participando en estas elecciones. Entonces,
toda esta gente dice, el 28 de julio voy a hacer esto, el 28 de julio voy a hacer lo otro, pero la mayor parte de estas agrupaciones tienen representación en el Congreso. Entonces, si están diciendo que hay cosas que se podrían hacer el 28 de julio, lo que tú dices, porque ¿qué tal si se hacen una, se ponen de acuerdo y hacen eso que es urgente de hacer ahora? Porque tienen el poder de hacerlo. Acción Popular está en el Congreso, el Partido Morado está en el Congreso, APP está en el Congreso, Somos Perú está en el Congreso, Podemos Perú está en el Congreso, los fujimoristas están en el Congreso. ¿Qué necesitan? O sea, ¿por qué tenemos que esperar hasta el 28 de julio para solucionar problemas como este? Mira, se ponen de acuerdo, Nicolás, porque todos dicen que hay que rescatarla. Cuando le pregunta al periodista, que, repito, no está en ningún plan de gobierno, ninguno. Sí, vamos a pagar a esta pobre gente, que cobran mucho, que la gente cree que la gente no puede pagar, que voy a hacer esto, que le voy a comprar la deuda, que le voy a refinanciar 7 años. ¿Por qué no se ponen de acuerdo hoy día, hoy lunes, hoy día martes, en el Congreso y sacan la ley? Y la gente la salva, ¿no? El 28 de julio. El 28 de julio, a agosto, la gente. O sea, un reactiva que repita el mismo concepto que se hizo para estos 60.000 millones de soles que beneficiaron fundamentalmente a las grandes y medianas empresas y que consista en que el BCR compra la deuda. El banco en realidad lo que va a hacer y la entidad financiera es administrar la cobranza. Va a haber un periodo de gracia que habría que discutir cuán largo es en función de una evaluación objetiva del proceso de recuperación de la economía y va a haber tasas de interés, no pues del 36%. Tú dices 3%. Ya, y eso es un montón, ¿ah? En relación a lo que están pagando las grandes empresas. O sea, eso es razonable. Y hay una ventaja más, Nicolás, que también el sistema financiero lo protegemos de los default. Porque un default, que como con lo que está viniendo, 1.000.000 tarjetas anuladas, es un problema de calificación de riesgo del país. El sistema financiero afecta al riesgo país. Entonces, con esto, el banco paga todas sus deudas. Todos los deudores pagan una deuda nueva, limpia, y no tiene que provisionar legalmente, ¿no? Vuelve a todo normal. Esa es la idea. O sea, acá es un win-win, ¿no? El banco también se beneficia. El banco también se beneficia, ojo, porque al final... Claro, porque la discusión se está planteando ahora incluso en términos de cómo... que está bien, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hacemos para que el dinero sea accesible para las micro y pequeñas empresas? Es decir, ¿cómo hacemos para que las tasas de interés sean las razonables, etcétera? Pero tenemos un problema previo. O sea, acá hay una discusión sobre si debe intervenir el Banco de la Nación. Tú decías que más bien sea COFIDE haciendo líneas con aquellos que trabajan con las micro y pequeñas empresas, que son digamos las cajas, las cooperativas, ¿no es cierto? Ya, pero eso es eso es como un segundo capítulo. Primero hay que rescatar a las micro y pequeñas empresas que están debiendo. Correcto, porque yo digo, voy a sacar un crédito para las microempresas al 10%, al 5%, ya, pero si todas están calificadas, nadie le prestar, pues todas están con deuda, no califican, pues. O sea, primero limpiamos la casa y después la pintamos, ¿no? O sea, hay que actuar ya. Es que es increíble, Gino. ¿Cuánto tiempo venimos hablando de estos temas? ¿Cuánto tiempo? Ayer recordaba la cantidad de veces que hemos entrevistado a la gente del Comando Vacuna en Exitosa diciendo lo que había que hacer. Hace un año, hace 10 meses. ¿Hace cuánto tiempo que venimos hablando contigo sobre esto? O sea, y además esta idea de reactiva es tuya, deberías patentarla, porque ahora todo el mundo habla de reactiva persona. Esa fue una propuesta que hiciste tú. Deberías cobrarles por los derechos intelectuales sobre la idea. Pero lo que me resulta sinceramente increíble que especialistas como tú, que están preocupados por los problemas de su país, que están preocupados en ofrecer soluciones, que proponen cosas realistas y sensatas, simplemente no se les escucha. Es una cosa inconcebible. No es que no se sepa qué es lo que hay que hacer, claro que se sabe lo que hay que hacer, pero ¿qué es lo que falta? ¿Por qué no se hace lo que hay que hacer, y no me puedes explicar? Yo no entiendo por qué no lo hacen, porque en realidad recordarás que hace unos 10 meses que adelanté que iban a empezar a caer los defaults, ¿no? Cuando termine esta famosa prórroga, y ya en un mes cayeron 929.000, ¿no? En un mes. De 6.200.000 colocaciones cayeron 929 en un mes. O sea, hablamos de un 16%, es terrible, ¿no? Y esto va a seguir creciendo. Entonces no entiendo cuál es el afán que solamente hacer normas que vengan a los bancos. Está claro, lo que propones está absolutamente claro. Ya no sé qué más se puede hacer, Gino. Estamos cumpliendo con nuestro deber.
tú con el tuyo de proponer cosas y nosotros con ayudarte a hacerlo público.